¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes, este magazine de actualidad. Hoy vamos a hacer un repaso por los últimos programas y es que ya saben que durante los últimos viernes han pasado por este plató y nosotros hemos visitado a los candidatos que se presentan a las próximas elecciones autonómicas por Málaga y es que ya están las elecciones a la vuelta de la esquina. El próximo domingo 19 de junio se celebrarán esos comicios que elegirán previsiblemente al próximo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Y como todos los candidatos, les decía yo que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos, vamos a repasar durante esta tarde trozos y fragmentos de sus entrevistas donde pues nos hablaban de sus propuestas, hacían balance de todo lo que había ocurrido durante esta legislatura y criticaban también la gestión del gobierno. Vamos a comenzar hablando por Patricia Navarro, la candidata número 2 al Parlamento andaluz por el Partido Popular, que visitó la pasada semana este mismo plató. Navarro defiende su gestión y habla de proyectos consolidados como el metro a la Alameda Principal, el proyecto del propio metro soterrado al Hospital Civil y también el nuevo hospital. Si yo me pusiera ahora mismo a dar datos numéricos, a dar cifras, aburriríamos a la audiencia. Son, bueno, pues lo hemos dicho en estos días, más de 2.000 millones en esta legislatura, lo que ha venido en forma de inversión. Luego, si hacemos el global, pues evidentemente si metemos los diferentes capítulos de un presupuesto, sería muchísimo más. Solo en educación hoy estábamos hablando de 4.600 millones en políticas educativas solo para Málaga. Pero creo que no se trata de hablar de datos, se trata de hablar de realidades palpables, ¿no? Y, hombre, yo creo que cualquiera tiene derecho a decir lo que estime oportuno, pero lo cierto y verdad es que hay proyectos en esta ciudad que nos encontramos o guardados en el cajón o ralentizados o faltos de presupuesto, respaldo presupuestario y que hoy por hoy ya están en trámite. Y miren, a mí, en fin, me causa un poco de sonrojo cuando el Partido Socialista habla de esos proyectos, por ejemplo, del metro o del tercer hospital. El metro se ha tirado pues más de 10 años dando tumbo y poniendo muchas excusas para que el tramito que había desde la estación de Vialia, desde bueno, pues esa zona de la estación del tren hacia la que ahora es estación de Atarazana, hasta la propia Alameda, pues no se llevará a cabo. Y lo peor de todo no es que no se hiciera, bueno, pues por debajo de tierra lo que se tuviera que hacer para que el metro pudiera llegar, es que además se iban acabando pequeños tramos y en la superficie seguían los restos de la obra como si no se hubiera terminado, causando molestias y perjuicios a los comerciantes y a todos los vecinos de la zona, pues de un incalculable impacto, porque es que es así nos lo han dicho los vecinos durante mucho tiempo y los propios comerciantes. Bueno, pues cuando llegamos lo primero que hicimos fue, ¿qué zona es la que está finalizada en el subsuelo? ¿Hasta la Avenida Andalucía? ¿Hasta la Alameda? Pues se puede seguir trabajando por debajo de tierra mientras la superficie se puede poner a disposición para uso y disfrute de todos los vecinos de Málaga. Sí, y fue lo que hicimos. Y hoy tenemos una Alameda que da gloria a verla, una Avenida Andalucía por la que se circula con normalidad y tenemos, bueno, pues callejones del Perchel, la Plaza de la Solidaridad, todo libre de obras y ya acondicionado y urbanizado como tiene que ser, ¿no? Pero es que además hemos impulsado, bueno, ya el tren está en prueba, prevemos que en pocas semanas, en un par de meses, pueda llegar ya por fin al centro y los vecinos, tanto de toda la carretera de Cádiz como de la línea que llega hasta Teatino, podrán montarse en su metro y llegar hasta el mercado central para hacer sus comprillas o hasta calle Larios prácticamente montados en su metro. Eso es una realidad. Y como decía, paralelamente se ha impulsado la siguiente línea hasta el Hospital Civil. Y además lo hemos hecho escuchando al ayuntamiento, que es portavoz de los vecinos, porque los vecinos lo que pedían es que fueran también soterrados. Hubo que rescindir contrato, hubo que pagar un sobrecoste, pero creo que hemos hecho lo correcto, porque no merecían los vecinos de Bailén Miraflores pues un metro de menor calidad o de menor nivel
que el resto de vecinos que lo tienen soterrado. Tuvimos también la oportunidad de hablar con José L. Aguilar, el candidato socialista por Málaga, que nos recibió en su sede. Nos habla de descentralización, una promesa electoral de Juan Espadas. Una política fiscal progresiva, en los que más tenga más aporte, y no lo que se está haciendo ahora, que los recortes fiscales que está aplicando o que ha aplicado la derecha, que ha aplicado Juan Manuel Moreno Bonilla, siempre han ido a los que más tenían, ¿no? Hemos visto incluso también una campaña que iniciaron los alcaldes socialistas en protesta a la Junta de Andalucía precisamente por este tema, ¿no? por el tema sanitario. José, le imagino que estos días te habrás recorrido varios municipios de la provincia y los que te quedan, ¿no?, por recorrer de aquí al próximo día 19. ¿Cuál es la sensación que tú estás recogiendo de los alcaldes, ya que estamos hablando de sanidad? Porque denunciaban que los municipios estaban olvidados, algunos tenían largas colas en los centros de salud o incluso el médico de cabecera pues no estaba lo suficiente en el municipio. ¿Qué sensación te llegan de los alcaldes? Pues mira, yo lo que me llega de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Málaga es abandono por parte de la Junta de Andalucía. Ellos se han sentido muy abandonados durante la pandemia. Yo vengo diciendo que el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla pasó del gobierno de la indolencia, en el que durante la pandemia se escondió detrás del gobierno central y Juan Manuel Moreno Bonilla hizo lo que él mejor sabe hacer, que es ponerse de perfil para que las cosas no le alcancen, ¿no? Pues durante la pandemia se puso de perfil, puso a su gobierno de perfil, y cuando le tocó gestionarlo a él, ha acreditado que tiene una importante incompetencia en la gestión. Un gobierno en la situación en la que estamos, que devuelve al gobierno central 370 millones en ayuda a pequeñas y medianas empresas y autónomos porque es incapaz de gestionarlo y de distribuirlo entre los empresarios andaluces, pues la verdad es que sorprende y acredita una incapacidad. Dicho esto, ¿qué me trasladaban a mí las alcaldes y los alcaldes? Pues eso, que se han sentido muy abandonados, que cuando han tenido que acudir a la limpieza de los colegios, algo que correspondía a la Junta, lo han tenido que hacer porque no encontraban ahí a la Junta, que han recibido muchas quejas en el tema sanitario por parte pues lógicamente de los ciudadanos de su municipio, y ellos han entendido muchas veces que suplir esas carencias de la Junta de Andalucía, ¿no? Mire, nosotros vamos a llevar en el programa electoral un compromiso de Juan Espadas, que es el de la segunda descentralización. Nosotros creemos que quien mejor puede atender a los ciudadanos son aquellas administraciones que están más cercanas. Si algo se caracteriza en las comunidades autónomas es que son las gestoras de los pilares básicos del estado del bienestar: la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda. Todos estos pilares básicos del estado del bienestar los gestionan las comunidades autónomas. Bueno, nosotros tenemos el compromiso de impulsar una segunda descentralización para que gran parte de estos servicios los puedan gestionar también los ayuntamientos como entidades más cercanas a los ciudadanos, que mejor van a conocer a los ciudadanos y, lógicamente, dotándolos también de los recursos. Lo que no puede hacer es lo que ha hecho el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que simplemente por indolencia ha dejado que parte de esa gestión la hagan los ayuntamientos, pero sin allegarle los recursos necesarios. Recibimos también en nuestro plató a Nuria Rodríguez, la candidata de Ciudadanos. Nos habla de la utilidad de su partido en el gobierno regional y de todo lo que se ha conseguido gracias a su gestión. Si es que no hay nada con lo que nos comprometiéramos que no hayamos cumplido. Eso dijimos y eso hemos venido a hacer. Por primera vez en la historia han dejado de tirarse los trastos los partidos, o por lo menos los que estábamos en el gobierno. Somos el primer equipo de gobierno en coalición que ha agotado casi la legislatura, con una pandemia de por medio, y hemos conseguido pues equiparar los salarios de los profesores, mejorar la sanidad malagueña. ¿Sabían los malagueños que somos la provincia con mayor número de camas hospitalarias correspondientes a los ciudadanos censados? Eso es una barbaridad. Eso se ha conseguido con el gobierno de Ciudadanos. Hemos conseguido que hoy en día se hable de Málaga con una certidumbre, que hemos despertado el interés de los inversores. Hoy en día hablamos de proyectos turísticos, de récord de proyectos turísticos, y no nos olvidemos, con una pandemia de por medio y con una guerra que, aunque quizás no nos ha perjudicado tanto como esta pandemia, pero sí que hay una inflación, por lo tanto es mucho más difícil. Pues imagínense los malagueños, nosotros gobernando en un equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, donde ya no tengamos esas barreras,
Si ya íbamos como un cohete, imaginaos lo que podemos llegar a conseguir. Es que Málaga lo merece, y merece que tengan un equipo de gobierno a la altura, donde no se tiren los trastos, donde no pongan barreras, donde en el campo donde ese macrohospital que hoy en día ya está en licitación y ya va avanzando para que se pueda construir, ¿cuántos años llevaba esperando? Ahora pasarán por aquí, como he dicho, todos los partidos empezarán otra vez a prometer, y prometen, pero no cumplen. Pero nosotros nos hemos dedicado a gestionar durante estos 3 años y medio. Y ahora lo que tenemos que dedicarnos es a contarle a todos los andaluces, no a convencerlos, sino a demostrarles con hechos, no con palabras, todo lo que hemos conseguido. Pero lo hemos conseguido en equipo, escuchando al sector, escuchando a los técnicos, poniendo en valor ese talento malagueño que teníamos y andaluz. Y simplemente nos hemos puesto a trabajar. Es que es así de fácil. Muchas veces nos dicen, ahora nos paran por la calle y me dicen, es que yo no sabía que eso era vuestra consejería, no sabía que llevabais educación, no sabía que llevabais economía, no sabía que llevabais empleo, no sabía que llevabais turismo. Todas las consejerías que han funcionado. Pues eso ha sido trabajando en equipo. El candidato de Vox por Málaga también estuvo en nuestro plató. Antonio Sevilla nos habla de la necesidad de ayudar al sector ganadero y de la reducción o eliminación de la administración paralela a la que se compromete su partido. Nos estamos encontrando en esa visita, que ya le digo, no ha sido ahora, en plena campaña lo estamos haciendo, pero llevamos ya meses viajando por toda la provincia. En el interior, por ejemplo, en lo que es la comarca de Antequera, pues nos encontramos prácticamente los mismos problemas que tiene también la agricultura, ¿no? La poca ayuda por parte de la Administración, la burocracia, esa burocracia que tiene la Administración de la Junta de Andalucía, que les hace imposible pedir y solicitar esa ayuda y ese trabajo. Los altos costes que tienen en el tema de carburantes, en el tema de los piensos, de los suministros que tienen que emplear. Y luego, en concreto en el sector ganadero, tienen otro problema. Es decir, no tienen ningún tipo de ayuda de la Administración y se están juntando con el problema también que tiene el sector agrícola, esa importación de productos de terceros países. Aquí, a los productos nuestros, a los productos malagueños, la Administración le está haciendo la vida imposible, como así nos lo cuentan, con tantos requisitos y tantas inspecciones que le hacen en los productos que pueden usar. Sin embargo, hay unas importaciones de terceros países a los cuales no tienen control, apenas tienen control. En el tema de la agricultura pasa con el reetiquetado, hay un fraude en el reetiquetado que nos están prácticamente denunciando todos los agricultores. Entonces, pues nuestras propuestas son esas, son ayudarle a este sector, bajar los impuestos, bajar carburantes. ¿Y todo eso cómo se consigue? Pues muy fácil. Nosotros lo tenemos muy claro. Aquí hay un problema en la Junta de Andalucía, que es esa administración paralela que tiene y que ha hecho el Partido Socialista durante 37 años y que supone un costo elevadísimo para lo que es los presupuestos de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de más de casi 17.000 millones de euros. Quitando eso, quitando la burocracia, creemos que y vamos a conseguir pues darle un impulso a todo lo que es el sector primario, a la agricultura, a la ganadería en todo el interior de lo que es la provincia de Málaga. En el caso de Por Andalucía, la cabeza de lista es Inmaculada Nieto y en nuestro plato estuvieron los candidatos 2 y 3 por Málaga, Eva García y José Piña, respectivamente. Nos ofrecían las claves del programa y conocíamos también un poco más a fondo la candidatura. La defensa de lo público, la defensa del empleo de calidad y además un empleo muy arraigado al territorio y de manera transversal tanto el feminismo como la ecología como dos ejes que tienen que atravesar toda nuestra política. Y bueno, y de alguna manera también refleja la confluencia de todas las fuerzas políticas que nos hemos puesto de acuerdo para llegar hasta aquí, que evidentemente nunca es fácil, siempre es un camino que cuesta recorrer, pero que cuando se llega pues es claramente satisfactorio. Por Andalucía es una coalición de varios partidos, Izquierda Unida, Podemos, Más País, Verde Seco, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, ¿no? Aquí tenemos al candidato número 2 y la candidata número 3. José, háblanos un poco de esa lista, encabezada por Inmaculada Nieto, pero háblanos de esa lista. Así es, bueno, al final es una candidatura plural, diversa,
formada por organizaciones, pero que obedecen también a una voluntad militante y simpatizante de todas esas organizaciones que son verdes históricamente, ecologistas, organizaciones que son andalucistas, organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, que defienden los derechos del medio ambiente, organizaciones que tienen experiencia de gobierno, organizaciones que tienen de alguna manera un montón de cualidades y que nos han hecho que nos encontremos juntos en un momento determinado, porque entendíamos que el diagnóstico, la situación andaluza era el mismo, la situación está actual, el Partido Popular ha dejado una Junta de Andalucía peor de la que se encontró, y entendíamos que vamos a ver los elementos que tenemos en común y a partir de ahí diseñar un programa de gobierno entre las 6 fuerzas que nos sentamos representadas y nos sentamos ilusionadas para gobernar Andalucía. Respecto a Adelante Andalucía, recibimos también a la cabeza de lista Carmen Máximo, que venía acompañada de su número 2, Álvaro Bazán. Ambos reivindicaron el andalucismo. Era el punto de empezar la campaña y es un guiño quizás a que este partido Adelante Andalucía se configura específicamente como la resistencia del andalucismo, de los andaluces y andaluzas que pretendemos mejorar nuestra tierra, luchando desde aquí y hablando en andaluz, porque hay que reivindicarse lo que vale Andalucía, lo que vale su gente, y que no nos dejemos, desde luego, ni mangonear ni mandar desde Madrid. Somos adultos los andaluces, suficientemente adultos de hace mucho tiempo como para que no necesitar la tutela de ningún partido centralista, ¿no? Entonces, claro que tiene mucho que ver la resistencia de ese pueblo andaluz, que debe volver a estar orgulloso de lo que somos y empezar a remontar el vuelo, que está bien de estar en el vagón de cola. Y todos los partidos hablaron de sanidad. El Partido Popular ponía como ejemplo la construcción del tercer hospital, aunque Patricia Navarro nos hablaba también del esfuerzo con la construcción de nuevos centros de salud y mejora de los existentes, a la vez que criticaba la gestión del anterior gobierno de la Junta. El PSOE, por su parte, aseguraba que es más que evidente el deterioro de la atención primaria. El resto de la izquierda catalogaba la situación de caótica, mientras Ciudadanos estaba satisfecho con la gestión. Todos, desgraciadamente, en estos 3 años y medio, en algún momento hemos tenido algún contacto con la sanidad pública andaluza, por la pandemia o porque hemos dado COVID o porque hemos tenido... Y hemos podido comprobar, creo yo, todos los malagueños y malagueñas, todo el conjunto de Andalucía y andaluza, el deterioro que se ha producido en la atención primaria en la sanidad pública. Por tanto, eso es algo objetivo, que cada uno lo ha vivido y lo ha experimentado, ¿no? En fin, y cuando yo le digo, me parece muy bien, a mí me pueden contestar con cifras que las cuestionaremos, pero es mucho más fácil que nos diga la delegada del Gobierno, no, mira, en Málaga se ha diseñado, proyectado esta inversión, este proyecto, esto que es algo nuevo, que hemos creado nosotros, nuevo para Málaga, y estamos impulsándolo. Yo digo que se haya ejecutado, simplemente que se haya proyectado, que se haya iniciado o que esté en la mente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Ninguno, cero. Y de hecho volverán a las cifras, volverán a los números, o nos dirán que han inaugurado una estación del metro y sin público, que es una cosa, en fin, bueno, en esta dinámica de propaganda y publicidad pues se ha llegado ya a ese esperpento, permítanmelo, de inaugurar un metro, una estación de metro y sin que esté abierta al público. Ese hospital que nos va a permitir equipararnos al resto de provincias de Andalucía y de España en número de camas por cada 100.000 habitantes. ¿Que ahora mismo no podemos ver nada? Bueno, ya se puede ver por lo menos un movimiento de tierra, pero si consultan en el portal de contratación de la Junta ya verán que hay un anteproyecto ya entregado donde se ha podido ver por lo menos una imagen de ese hospital. Es que hasta ahora no teníamos nada, teníamos titulares en los periódicos, pero no había ni una triste imagen. Tenemos un proyecto que está a punto de ser adjudicada también su redacción, y a partir de ahí empezarán todas las tramitaciones. No todo es el tercer hospital, por cierto, al tercer hospital se le va a adelantar el cuarto, como decía el presidente, con el Hospital Pascual, en la zona de la Victoria, que es un hospital de referencia de toda la vida, que durante mucho tiempo, en época socialista, se concertaba los servicios de este hospital, y que ahora lo que se hace es llegar a un acuerdo para alquilarlo, incorporar esas camas al sistema público de salud de Andalucía. Con 200 camas, verdad que no son las 800 que nos van a dar las otras, pero por lo menos nos van a dar algo de oxígeno.
Paralelamente en esta legislatura se ha abierto al 100% el Hospital del Guadalhorce, que tengo que recordar que tardó 8 años en abrirse tras su construcción, y que una vez que se abrió, tampoco se abrió de forma completa. Yo recuerdo de haberme ido allí como parlamentaria andaluza para demostrar que pues cerraban por la tarde, como no sé, como cualquier servicio de la administración, y a las 5 de la tarde el hospital estaba cerrado. ¿Qué hospital al uso cierra a mediodía, no? Sí. Pues este hospital ha sido de los que han estado cerrados. Cuando llegamos al gobierno, lo pusimos en pleno funcionamiento, se incorporaron los servicios de urgencia que no lo tenían funcionando, y también se puso en funcionamiento el resto de los quirófanos, porque hasta ese momento estaban funcionando 2 de 4. Y hoy podemos decir que en el 2021 se han practicado más de 4.700 cirugías mayores, de mayor ambulatoria, en este hospital, y más de 1.900 de cirugía menor en el 2021. Ahora mismo no tengo los datos del 22, pero quiero decir que es con 4 quirófanos un hospital con mucha capacidad de resolución en el área quirúrgica y reduciendo mucho la lista de espera. El Hospital Marítimo pasa exactamente igual. Estamos aprovechando para reformar, para mejorar todos los servicios, toda la cartera de servicios que tiene, y para ampliarlo. ¿Cómo? Pues vamos a coger el pabellón 1 de ese hospital, que además está protegido arquitectónicamente, para incluir allí unas urgencias en condiciones que merece el municipio de Torremolinos, que sigue creciendo en población y que tiene la urgencia en uno de sus 2 centros de salud encajonado en el centro, poco accesible, y que además ahora también le va a dar, además de mucha más accesibilidad, cobertura a otra zona de la población, que es la de Playa Mar, a la que, por cierto, también se le va a responder con un centro de atención primaria justo al lado del pabellón 1 del Hospital Marítimo. El Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, pues tampoco se había cumplido la cartera de servicio al completo desde su construcción. Nos ha costado 3 años y pico, porque además nos hemos encontrado una dificultad añadida burocrática, y es que con el SAS, con el Servicio Andaluz de Salud, convivían otro tipo de agencias sanitarias como la del Costa del Sol, donde unos servicios de algunos municipios de la costa estaban en esa agencia y otros estaban en la agencia del SAS, del Servicio Andaluz de Salud. Hasta que no se ha unificado, que eso, por cierto, es una de las cuestiones que también hay que tener en cuenta. Cuando hablábamos de ir eliminando esa administración paralela, pues ahora van a eliminarse esas agencias. Ya a partir del 1 de enero de este año se ha puesto en marcha esa integración de las agencias sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud, y eso nos va a permitir reorganizar todos los servicios. Ya tenemos funcionando en el área de Benalmádena la especialidad de urología desde el 1 de junio, se ha incorporado pues 2 o 3 días después la de dermatología, y le falta oftalmología, que tiene un aparataje un poquito más complicado, y se incorporará también a finales de este mes. Y a partir de ahí, hasta final de año, iremos intentando incorporar la parte quirúrgica de estas 3 especialidades, e incluso sumar alguna más. En el Guadalhorce hemos previsto para la próxima legislatura, y lo llevamos en programa electoral, meter la pediatría, que no estaba previsto, pero que es un área, bueno, pues un territorio de la provincia de Málaga con mucho crecimiento poblacional, con mucha tasa de natalidad, que necesita responder a esta demanda. Y así se ha hecho. Pero es que estamos también con el Hospital de Costa del Sol, con esa ampliación que se quedó parada también hace más de una década, y están las obras en marcha, y vamos a tener posiblemente su inauguración pues en la siguiente legislatura. Si eres usuario de la sanidad pública, pues sabrás que tardabas 2 semanas en ser atendido, tardas meses en ser visto por especialistas, incluso con datos como tenemos del año pasado, que se han muerto 36.000 personas esperando en la lista de espera ser intervenida. Es decir, la situación es absolutamente caótica, y la propuesta puede ser muy revolucionaria o muy sencilla. La propuesta básicamente es llenar los hospitales de médicos, de sanitarios, es llenar las tardes de consulta, es llenar los quirófanos de material, y algo que parecería totalmente revolucionario y normal, pues lo que vamos a hacer nosotros. En cuanto a la gestión en materia educativa, el PP hablaba de la puesta en marcha de nuevos centros, y Ciudadanos se felicitaba por la equiparación salarial de los profesores. Por Andalucía nos decía que el Partido Popular no ha sabido reaccionar, mientras que Adelante Andalucía se acordaba de las personas sordas.
Y también nos encontramos cuando llegamos que el 40% de las necesidades de nuevas infraestructuras educativas o de reformas y ampliaciones, el 40% de todas esas necesidades a nivel de toda Andalucía estaban concentradas en la provincia de Málaga, fundamentalmente en la costa y en el área metropolitana junto con la capital. No ha sido fácil, pero en esta legislatura han sido 164 millones de euros con más de 370 actuaciones, 15 nuevos centros, en esta legislatura que hacen una media de 5 al año, 25 ampliaciones y 320 alrededor de reformas y de generación de nuevos espacios. ¿Cuáles han sido los municipios, digamos, más beneficiados de todo esto? Pues aquellos que traían más retraso, aquellos que han ido multiplicando exponencialmente su población, que siguen creciendo en población y que sin embargo sus servicios, tanto sanitarios, pero en este caso mucho más educativos, no respondían a la demanda de plazas escolares que tenían esos municipios. Ahí está Mijas en primer lugar, está Cártama y está Benalmádena, donde he estado también esta misma mañana anunciando esos más de 15 millones de euros de inversión para poder ampliar el número de plazas educativas, también de formación profesional, porque ahora también está muy de moda decir que el Partido Popular y Ciudadanos, en ese gobierno de coalición del cambio, bueno, pues hemos intentado privatizar la formación profesional, cuando no va a encontrar el sistema educativo andaluz más número de plazas públicas que en estos momentos y con progresión a que vaya aumentando. Más profesores, también es la plantilla ahora mismo más amplia de la historia de la autonomía y además tenemos la suerte de haber podido culminar un acuerdo de equiparación salarial que ha costado años de trabajarlo con los sindicatos, fundamentalmente con las organizaciones sindicales, que también beneficia a la concertada y que va a permitir que nuestros profesionales pues, puedan llegar de forma progresiva a tener unas retribuciones de 2.000 y pico euros más al año, equiparándolo a la media de España. También se ha hecho un esfuerzo por llegar a este acuerdo de equiparación salarial con los profesionales sanitarios, porque también eran los que menos ganaban de toda España, y eso va a permitir que este año 2022 a los sanitarios ya estén en ese proceso, en esa situación, en esa realidad de equiparación salarial con la media de España. ¿Estamos satisfechos? Estamos, satisfechos relativamente. Lo que no estamos es conformándonos con esto. Creemos que nuestros sanitarios y nuestros profesionales de la enseñanza tienen las cosas más valiosas en sus manos, que es por un lado la formación de las generaciones futuras y por otro lado la vida de todos nosotros. Y eso merece pues que estén en el top 10 de las retribuciones a nivel de profesionales, ¿no? Y hay que seguir para hacer ese tipo de profesiones atractivas, que tengamos los mejores profesionales en nuestros servicios públicos esenciales, que no se vayan a las privadas, que no se vayan a otros países, que no se vayan a otras comunidades, como ha pasado históricamente, que se queden aquí y que puedan estar trabajando a gusto. Evidentemente el COVID, la pandemia ha generado una manera distinta de vivir la vida y eso ha significado que tengamos que poner la vida en el centro. Y en este sentido los servicios públicos que cuidan la vida, como pueden ser la sanidad, la educación, la protección social, pero también el medio ambiente, deben de ser prioritarios en cualquier espacio de políticas públicas. Nosotros planteábamos en la primera rueda de prensa que el Partido Popular no ha sabido reaccionar a la situación del COVID, ha recibido fondos como nunca, miles de millones por parte del Estado, algunos lo ha ejecutado, pero la mayoría no lo ha ejecutado y de hecho los tiene en un cajón a la espera de no se sabe cuándo o qué otra cosa espera por el camino. En este sentido nosotros reclamábamos mayor inversión en estos sectores, fundamentalmente en la educación pública, donde ha habido cierre de líneas, más de 1000 líneas públicas se han cerrado mientras se han mantenido líneas desconcertadas, ha habido 2.700 docentes despedidos, ha habido una gran crisis educativa y se han visto mermados pues, todos estos servicios complementarios como pueden ser de apoyo educativo, de interpretación de lenguaje de signos, es decir, una serie de servicios educativos que daban derechos a colectivos vulnerables dentro de la educación. Estamos hablando de un gobierno de la Junta de Andalucía que ha tenido
la gestión de los mayores fondos que nunca ha tenido ningún gobierno de la Junta, ni siquiera cuando se tuvieron los fondos FEDER, en ningún momento se tuvo, en este corto periodo de tiempo, claro, si computamos 37 años de gobierno socialista con estos 3 años y medio, pues claro que sí, pero concentrado en este periodo de tiempo, nunca ha habido un periodo de tiempo tan corto con tanta disponibilidad de fondos y que, insisto, han sido mal gestionados por Moreno Bonilla. A los profesores lo hemos escuchado. Esa equiparación se van a beneficiar casi 19.000, se dice pronto, profesores malagueños. Pero es que si hablamos del sector turístico, ¿sabéis que llevaba guardado en el cajón un decreto hotelero donde no se podía, nosotros no podíamos competir con otras comunidades? A lo mejor aquí un hotel de 3 o 4 estrellas, en otra comunidad era un 5 estrellas. Nosotros no podíamos optar a un hotel de 5 estrellas gran lujo. ¿Alguien me puede explicar eso? Es que no tiene explicación ninguna. Si nosotros lo que queremos es conseguir empleo estable de calidad, ¿quién crea ese empleo? ¿Las administraciones? No, los empresarios. Por lo tanto, lo público y lo privado, por primera vez en la historia, han ido de la mano. Y ahí están los datos. Si es que la verdad no engaña nunca. Si es que nosotros no tenemos que convencer a nadie, no tenemos que hacer falsas promesas, simplemente tenemos que contar lo que hemos hecho, así de fácil. Todas las medidas prácticamente van encaminadas a eso, a la creación de riqueza, a la creación de empleo. Si eliminamos la burocracia, si eliminamos todo ese gasto innecesario, político innecesario de la Junta de Andalucía, toda esa administración paralela, va a suponer un revulsivo, va a suponer que cualquier joven, cualquier persona que quiera pueda potenciar y pueda crear su propio trabajo, pueda hacer su propio emprendimiento. Concretamente, ayer nos lo contaban, estábamos de viaje, como lo estamos hablando, por todo el interior de la provincia, y la gente joven tiene que abandonar el interior, porque no tienen medio de vida y tienen que venirse en este caso a Málaga o a otras ciudades grandes a buscarse la vida. Si potenciamos toda esa agricultura, si hacemos medidas en contra de esa burocracia que tiene la Junta de Andalucía, vamos a conseguir que esa gente joven y no tan joven pueda quedarse en su pueblo y pueda triunfar y tener una vida y formar una familia en su pueblo. Yo creo que el conocimiento es el que abre la mente, ¿no? Entonces la sensibilización se hace a través del conocimiento y te agradezco un montón que me dé la oportunidad para poder explicarlo. La lengua de signos permite a personas tener una vida plena, las personas sordas tener una vida plena igual que el resto de los ciudadanos y por tanto estos ciudadanos no son ciudadanos de segunda, son ciudadanos con los mismos derechos que tenemos nosotros. ¿Qué problemas se puede encontrar? La gente muchas veces piensa que la persona sorda, su discapacidad es que no escucha, ¿no? Y que la puede complementar con otra serie de medios, ¿no? O con la escritura, ¿no? La principal discapacidad de la sordera es la discapacidad del lenguaje, y el lenguaje es lo que transmite el pensamiento. Entonces, la lengua de signos, desde pequeñito, completa la comunicación de una persona sorda con el resto del mundo. Claro. Y lo mismo que se aprende inglés hoy en día desde pequeñito para tener un segundo idioma, qué menos que la lengua de signos, que además está demostrado que desarrolla cognitivamente a las personas, a los niños a la hora de expresarse, pues se enseñará desde pequeñito. Y qué menos que la petición que hacen ellos, que es muy razonable, que en las administraciones públicas como requisito, si tú quieres ser funcionario o funcionario, aprendas la lengua de signos por si te encuentras con una persona sorda haciendo una gestión, ¿no? No es un requisito tampoco tan difícil, lo mismo que se hace un curso B1 de inglés se puede hacer de lengua de signos. Entonces sus reivindicaciones son plenas y de hecho en nuestra lista va una compañera que es sorda. Esta mujer es madre, trabaja por supuesto precariamente, tiene 2 ciclos de grado superior y está haciendo un 3er ciclo. Y el trabajo que tiene es de monitora, de comedor, no consigue otra cosa. Y ella se comunica, es sorda profunda, súper inteligente, muy trabajadora, pero no consigue un trabajo adecuado. Y me dicen algunos, bueno, pero es que tampoco lo consiguen los jóvenes que no son sordos. Yo, claro, es que yo lucho por los jóvenes, sean como sean, y porque todos somos personas, ¿no? Aunque tengas una diferencia, una diversidad funcional, ¿no? Entonces, todos tenemos derecho a tener acceso a lo mínimo para tener una vida digna. Y lucho, claro que se lucha por las personas sordas y por la juventud en general, que ahora mismo no tiene futuro y tiene que salir de Andalucía.
Repasando la entrevista con el candidato socialista, este dio bastante importancia a su idea de las promesas incumplidas del Partido Popular durante los 3 años y medio que ha estado al frente de la Junta de Andalucía. Patricia Navarro contestaba así a José L. Aguilar. Como yo digo, en esta campaña electoral tenemos que poner a Juan Manuel Moreno Bonilla frente al espejo de su gestión o de su falta de gestión más bien. Y desde luego romper esa dinámica en la que se había instalado el Gobierno de la Junta de Andalucía, de la propaganda y la publicidad, y enfrentar esa propaganda y publicidad a datos reales y datos objetivos. Y los datos objetivos nos dicen, por una parte, que el Partido Popular en Andalucía ha incumplido con Málaga el 87% del programa electoral, lo hemos examinado, lo hemos analizado y hay ese incumplimiento, pero lo que es más relevante, yo le preguntaría a los malagueños y malagueñas cuál es el proyecto que ha iniciado, no digo que haya ejecutado, sino que ha iniciado nuevo Juan Manuel Moreno Bonilla para nuestra provincia. Ninguno, no hay ningún proyecto. Juan Manuel Moreno Bonilla ha seguido con los proyectos que habían iniciado gobiernos anteriores, gobiernos del Partido Socialista, pero no ha dado ningún nuevo impulso a ningún nuevo proyecto. Y por tanto yo creo que tenemos que romper, como le digo, esa dinámica en la que se ha instalado el gobierno de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, esa dinámica de la propaganda, de la publicidad, y demostrar objetivamente, con datos, que no hay ese proyecto. Insisto, que se pregunten los malagueños y malagueñas cuál es el proyecto nuevo que ha impulsado Moreno Bonilla para Málaga, y verán que la respuesta es ninguno. Y digo que me produce sonrojo que el Partido Socialista se queje de, bueno, pues de inacción o de incapacidad de impulsar proyectos en esta legislatura, cuando a mí me parece que han puesto durante demasiado tiempo demasiadas excusas y han utilizado la falta de disposición presupuestaria, las crisis económicas como excusa, y tengo hemeroteca que puede demostrarlo, todos tenemos acceso a la hemeroteca que pueden demostrar esto que digo, porque el señor Daniel Pérez, que fue precisamente delegado de salud en Málaga, tengo portadas de periódicos de entrevistas que ha dado diciendo, oiga, es que en 2008, en 2009... estamos en un momento presupuestariamente muy difícil para poder abordar esta infraestructura. Yo hoy le digo, ya conociendo la casa por dentro, que no faltaba presupuesto, faltaba ganas y faltaba trabajo, porque lo más difícil en la Junta de Andalucía es poner en marcha la maquinaria administrativa. Toda la burocracia que sí, que estamos intentando a través de 3 decretos de agilización administrativa que se han aprobado, reducirla, pero que es cierto que sigue siendo una tramitación larga y tediosa. Y eso era lo que costaba trabajo, lo que le costaba trabajo al socialismo poner en marcha para poder impulsar de forma definitiva los proyectos. No era falta de presupuesto. De la entrevista a Antonio Sevilla, candidato de Vox, destacamos su preocupación por la inseguridad ciudadana. Nos hablaba de su campaña Barrio Seguro. Estamos muy preocupados por el tema de la seguridad, no solo en campaña. Ya hace meses empezamos una campaña para denunciar lo que estaba pasando. Que esa campaña precisamente se llamó Barrio Seguro, y donde estuvimos denunciándolo por todo el centro de Málaga. Y en definitiva, no podemos estar con esta inseguridad. Ya lo estamos viendo hace pocas semanas, hace unos días, que los numerosos casos que hemos visto en los medios de comunicación, de atropello, de intentos de asesinato, de todo. Oye, tenemos que luchar contra eso. Nosotros tenemos un proyecto de darle más medios a lo que es la policía. Tenemos que dotar de medios y de forma. Tenemos que hacer el cumplimiento íntegro de pena. Y sobre todo un tema que es esa inmigración ilegal que está propiciando toda esa seguridad. Queremos luchar en contra de ella. Y lo tenemos muy claro. Luego también otro tema que afecta es el tema de la ocupación ilegal. Para nosotros no puede haber una ocupación. Eso de que cualquier familia que ha estado luchando toda su vida por una casa y se meta a alguien, para nosotros un ocupa no dura ni 24 horas en la casa. Una de las promesas de esta campaña electoral del Partido Popular es seguir bajando impuestos en la nueva legislatura, si consigue renovar la confianza, eso sí, de los andaluces. Escuchamos de nuevo a Patricia Navarro. Si se van a poder abordar todas estas infraestructuras, va a ser gracias a que también estamos recaudando más.
Cuando nosotros llegamos, efectivamente, aplicamos la fórmula que el Partido Popular siempre aplica donde gobierna, que es que bajando impuestos se recauda más, por una sencilla razón, y es porque cuando cualquier familia tiene más dinero disponible en su bolsillo, lo normal es que consuma más. Al consumir más, también los negocios que se ven beneficiados de ese aumento de consumo tienen que contratar más personas. Al contratar más hay más contribuyentes, y al haber más contribuyentes es más gente que está pagando sus impuestos a las arcas públicas. Eso es así. Y siempre cuando se ha aplicado se ha demostrado que el paradigma funciona. Hoy podemos decir que en estos 3 años y medio se han recaudado casi 1.000 millones de euros más que cuando llegamos, gracias a las 3 bajadas de impuestos, fundamentalmente sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el tramo autonómico del IRPF, los 3 impuestos cedidos que tenemos por parte del Estado y donde podemos actuar, porque ya nos gustaría hacerlo sobre el IVA, pero eso está solo en manos del Gobierno y esperemos que entre en razón y que lo toque en algún momento, porque la escalada de precios que estamos viviendo en estos días de los carburantes, de la cesta de la compra, de la factura de la electricidad, es insoportable y esto por algún lado va a explotar. Pero como digo, nosotros a lo nuestro, a los impuestos que podemos trabajar desde la comunidad autónoma, y eso, como digo, nos ha reportado más de 1.000 millones, casi 1.000 millones de euros más de recaudación, 282.000 nuevos contribuyentes y 82.000 residentes más en Andalucía, que hay gente que dice, bueno, pero ¿ha venido gente a vivir? Bueno, sí, pues qué casualidad que ha sido justo ahora. Yo también entiendo que a la hora de elegir uno, mudarse de comunidad, buscar otro sitio donde vivir, o incluso extranjeros que hayan podido venirse aquí de retirada, pues también vea que el coste de la vida, que el coste de los servicios, que las coberturas que tiene son las adecuadas, y creo que Andalucía ahora sí reúne esas condiciones. Queremos conocer también otra propuesta electoral de los socialistas, como nos cuenta José L. Aguilar. Pretenden que Málaga se convierta en capital de la innovación. Málaga se tiene que convertir en la capital andaluza de la innovación. Yo me gustaría que fuera la capital española, pero la capital andaluza de la innovación. Nosotros tenemos para ello 2 grandes instituciones muy consolidadas, muy potentes, con un gran arraigo y con una larga experiencia ya, que es por una parte el Parque Tecnológico y por otra parte la universidad. Si nosotros somos capaces, desde la Universidad de Málaga, que conozco bien como sabe, y desde el Parque Tecnológico, de aunar esfuerzos para potenciar la innovación, es decir, que toda aquella investigación que se puede hacer en estos ámbitos se trasladen a las empresas y se innoven desde las empresas y en todos los sectores productivos de nuestra provincia, podemos hacer de Málaga. Málaga está en las mejores condiciones, inmejorables condiciones, como digo, para ser capital andaluza de la innovación. Y es más, Málaga también está en la primera posición, creo yo, para poder también ser capital de las nuevas tecnologías y también del crecimiento verde, es decir, de un crecimiento justo, un crecimiento respetuoso con el medio ambiente y, por tanto, ahí Málaga tiene que jugar. Lo jugó hace algunos años, la crisis es verdad que golpeó a algunas de las empresas innovadoras también en estos sectores, pero tiene que volver a jugar un papel muy importante en eso. Por Andalucía también nos contó sus propuestas en materia de medio ambiente, a la vez que criticó la gestión de la Junta de Andalucía en esta materia. Una vez más, lo más revolucionario probablemente sería cumplir la ley y aplicar lo que incluso llegan a votar a favor y comprometerse fuerzas como el Partido Popular y Ciudadanos. Porque recordemos que aquí justo en nuestra ciudad se han aprobado iniciativas en el Ayuntamiento en la línea de por fin aliviar la gran lista de espera que hay para acceder a una vivienda pública. Recordemos que hay 21.000 malagueños y malagueñas a la espera de una vivienda pública y 2.000 de ellos están en riesgo de exclusión social, o sea, una situación verdaderamente dramática. Y da igual lo que se aprueba en las instituciones porque finalmente el Partido Popular no las ejecuta. Málaga sigue sin tener una política de vivienda pública que dé solución. Y cuando se pone a hacer política de vivienda y a hacer política urbanística es para hacer pisos turísticos y echar a las familias malagueñas. Hombre, eso es, cuanto menos, muy poco serio. Nosotros la propuesta es la misma que hemos defendido en el Estado y la misma que defendimos desde hace mucho tiempo. Darle un impulso real a la ley de vivienda y empezar a poner el parque de viviendas que ya existe
ponerlo a disposición de la ciudadanía para tener un plan de choque inmediato y a partir de ahí seguir avanzando en las nuevas necesidades que haya de más vivienda pública. Pero es que para empezar, cojamos el parque que ya tenemos. Y desde luego todo eso, ahí tendrán que responder quienes más tienen, eso lo hemos dicho siempre, y los grandes tenedores de viviendas, aquellos que tienen más de 25 viviendas, pues tendrán que ser evidentemente los primeros que pongan a disposición los recursos para garantizar que en nuestra ciudad la gente pueda acceder a una vivienda. No solo es el problema que tenemos de acceso a la vivienda pública, es que además somos la ciudad donde más ha aumentado el precio de la vivienda, con lo cual hay ahí un sándwich, hemos dejado a la ciudadanía en un sándwich con muy difícil solución, si no se pone los medios. Los medios existen, falta la voluntad política, que evidentemente es claro que el Partido Popular no ha tenido. Nosotros, claro, somos andaluces y andaluzas trabajadoras, que vivimos en los barrios de Málaga de los que nos están echando, porque, por ejemplo, el hacerlo en el Perchel es muy significativo de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestra ciudad. La gente joven no tiene capacidad para alquilar un piso, porque los pisos se han disparado, incluso las habitaciones. Y el Perchel, con familias, las únicas familias que quiero que se pueden salvar de esas ruinas van a ser las que tenían la renta antigua, ¿no? El bosque urbano es lo mismo. Tú tienes aquella zona, ¿cuántas familias puede haber trabajadoras viviendo con la cantidad de edificios que hay? Tendremos que tener un sitio de esparcimiento donde haya verde, donde la gente pueda relajarse, distendirse y disfrutar. ¿O es que aquí todo va el diseño de esta ciudad en función de los beneficios del ingreso, de la especulación? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Son dos modelos de ver las ciudades totalmente distintos y opuestos. Nosotros queremos una ciudad vivible para las personas y la derecha de esta ciudad lo que quiere es una ciudad para hacer negocio con nuestras vidas. Esa es básicamente eso. Recordamos también que Ciudadanos ha estado al frente en esta legislatura de la Consejería de Turismo. La candidata por Málaga, Nuria Rodríguez, ha sido delegada de Turismo en nuestra provincia y valoraba su gestión de forma muy positiva. Para mí ha sido un privilegio representar a la provincia de Málaga desde la mano del motor económico, como es el turismo. Sí es verdad que a pesar de que muchos otros políticos pensaban que, bueno, que el turismo pues no era necesario, claro que sí, los datos están ahí y siempre vuelvo a repetir, nunca miente, la verdad nunca miente. ¿Por qué? Porque esos datos están ahí y podemos hablar. Incluso con una pandemia que ha durado 2 años, donde todo estaba paralizado, fuimos la primera comunidad en España que realmente relanzó de nuevo ese motor económico. Es que eso es necesario que lo sepan todos los malagueños y los andaluces. Y con una pandemia de por medio podemos hablar que tenemos un 9% más de hoteles, que tenemos récord de inversión. Con una pandemia, yo tenía un jefe de servicio, Rafael Sala, al que quiero muchísimo, y para mí los funcionarios, de verdad, me quito el sombrero ante ellos, han sido mis pies y mis manos, porque se cuentan que hay muchos asesores y demás. Yo como delegada de turismo no contaba con ningún asesor, y para mí mis pies y mis manos han sido mis compañeros, y mis compañeros han sido los funcionarios. Y tengo que darles las gracias infinitas, porque hemos abierto las puertas de las administraciones. A mí me llegaban los inversores y me decían, delegada, esto no ha ocurrido nunca en la historia. Mi jefe de servicio me lo decía, que una delegada, primero que traslade su despacho a la calle, porque no me ha quedado en ningún rincón malagueño por recorrerme. Esos 103 municipios a los que yo animo a todos los malagueños a que lo recorran, porque siempre pensamos en viajar a otros países, que está muy bien, si tenemos que culturizarnos, ¿no?, de conocer otras culturas y demás, pero si es que no hay nada que piense o sueñe un turista o visitante que no lo tengamos en Málaga. Pasamos del litoral al interior en muy pocos minutos. Es espectacular con lo que contamos. Y sabéis lo mejor de todo, aparte de ese espectacular patrimonio cultural, natural, histórico, gastronómico, lo mejor de todo, nuestros profesionales. Y esa sonrisa y esa hospitalidad con lo que nos reciben los malagueños. Eso hay que sacar pecho. Yo me he encontrado que siempre se hablaba del litoral, y es verdad que nosotros